Bianca, la vi que está conectada ya. Eh, Primero que todo, pues quiero darle las gracias al Grupo Guía por la invitación que me han realizado para participar en esta conferencia sobre el tema del juicio oral como fase esencial del proceso penal acusatorio. En este caso, pues especialmente le doy el agradecimiento al Grupo Guía del capítulo de COCLE, que pues me hicieron esta invitación. Vamos a empezar a hablar sobre este tema, que es un tema muy importante dentro de lo que es el proceso penal para todos los que son amantes pues, del derecho penal. Dentro del sistema penal acusatorio tenemos conocimiento de que el mismo se divide en fases: la fase de investigación, fase intermedia, fase de juicio y finalmente la fase de cumplimiento. Nosotros vamos a ver la fase de juicio oral y por eso se ha denominado el tema el juicio oral como fase esencial del proceso penal acusatorio. Así está establecido en el Código Procesal Penal. Se considera el juicio oral como una fase esencial del proceso. El juicio oral se desarrolla sobre la base de la acusación, una acusación que ya previamente ha sido formulada en la fase intermedia por parte del fiscal, y se hace y se realiza el juicio oral donde se potencian principios fundamentales como son el principio de oralidad, el principio de publicidad, el principio de inmediación y el principio de contradicción. Son principios fundamentales que tienen que garantizar que se cumplan fielmente en la realización del juicio. El principio de publicidad, pues es un principio en el cual se denota la transparencia que debe haber en cada uno de los juicios que se realizan, que pueden ser de conocimiento de todo público, que pueden ser de conocimiento de los medios de comunicación y que solamente establece algunas excepciones en las cuales no se hace o no se realiza de manera pública cuando se traten pues casos de menores de edad o de delitos de carácter sexual o que implican algún tipo de secreto empresarial, que se limite esa publicidad. El principio de oralidad, porque se realiza de forma oral. En el juicio oral, pues tienen que ir todos los testigos a declarar, no se pueden estar leyendo los documentos, excepto de algunas pruebas documentales que pueden entrar por lectura. Lo demás todo debe ser practicado en la debida oralidad. La concentración que también debe cumplirse, y un principio también muy importante es el de la inmediación, y en la cual el juez tiene o debe tener esa inmediación, debe garantizarse que tenga inmediación con todos los testigos, con toda la prueba que se practique, que el acusado también esté presente el fiscal, esté presente el querellante si lo hay, esté presente la defensa. Todos deben estar pues presentes en la realización de la audiencia. Este principio de inmediación es un principio que ha sido invocado mucho ahora con el tema de la pandemia, porque pues se ha tenido la necesidad, producto de la situación que estamos viviendo, de tomar algunos testimonios de algunos testigos o peritos a través de medios tecnológicos, y de igual manera también el acusado, los que están privados de libertad, como quiera que tampoco se están haciendo los traslados hacia las oficinas del tribunal, que también los mismos están por medios tecnológicos. Entonces, se han dado pues algunas alegaciones respecto al tema de que esto iría en contra del principio de inmediación. No obstante, pues este principio de inmediación no solamente implica que tiene que existir una presencia física en el tribunal de parte de quienes deben hacerlo, en este caso el acusado o el testigo, sino que esa inmediación implica que puedan tener su presencia también a través del medio tecnológico. Lo importante es que el acusado escuche, vea, pueda participar de la audiencia, pueda tener acceso a su defensa, que se garanticen pues todos sus derechos y garantías constitucionales y no violenta pues el principio de inmediación. Entonces, estos principios son muy importantes que sean respetados en la realización del juicio. El otro principio es el principio contradictorio, y es el principio ese que permite que una parte que oferta una prueba, esa prueba pueda ser contrainterrogada, contraexaminada por la otra parte, que
si una parte hace una petición, la otra pueda pronunciarse también respecto a esa petición. Es decir, pues que se garantice, y eso debe garantizarlo el tribunal, de que se pueda ejercer ese contradictorio, que sea pues ya la efectividad o no del mismo va a depender de la preparación de cada uno de los intervinientes, pero lo que sí debe garantizar el tribunal es que exista esa igualdad al contradictorio por parte de tanto de la defensa, de la fiscalía y del querellante si lo hay. Otro aspecto, bueno, lo que les quería también establecer, ya hablando de los principios, es cuál es la estructura del juicio oral. Aquí no tenemos mucho tiempo para, este es un tema bastante amplio, así que vamos a hacer un poquito, a tratar de reducirlo y poder tocarles por lo menos un poquito de cada una de esas etapas que conlleva el juicio oral. El juicio oral inicia entonces con los alegatos de apertura, viene la práctica de las pruebas, alegato de conclusión, eh, la víctima puede hablar si lo desea, luego también el acusado, viene la deliberación por parte del tribunal, emiten el sentido de fallo, después, si es condenatorio, se da la dosificación de penas y finalmente se fija otra fecha que no debe ser superior a 10 días para la lectura de la sentencia. Básicamente esa es la estructura. Vamos a ver un poquito de cada uno de esos temas o de esa etapa. La primera etapa, que es el alegato de apertura, inicia primero el Ministerio Público, luego el querellante si lo hay y luego la defensa. Esa primera, ese primer alegato es en el cual las partes, llámese fiscal, querellante o defensa, tienen la primera oportunidad de presentarle el caso al tribunal, poner al tribunal en contacto con ese caso, establecerle cuál es el hecho jurídicamente relevante, cuál es el derecho aplicable, cuáles son los medios de pruebas que se van a presentar. Aquí es muy importante porque este alegato de apertura es un alegato que se hace hacia futuro. No puedes decir o establecer en el momento en que lo estás haciendo, determinar de que ya pasó, porque el juicio está iniciando. Independientemente de que usted ya tiene una carpeta con toda la información, esa información no es de conocimiento del juez, de los jueces en este caso, porque es el tribunal colegiado. Entonces usted tiene que hacer una presentación hacia futuro de lo que usted tiene. Nosotros tenemos estos hechos que se subsumen en este tipo penal y lo vamos a probar con el testimonio de fulano y tal, con el perito de fulano y tal, que va a venir y va a establecer tal cosa. Siempre es hacia futuro, porque es algo que el tribunal va a escuchar y le vamos a decir, ustedes van a escuchar, ustedes van a tener la inmediación. En su defecto, la defensa dirá, bueno, la fiscalía establecerá y podrá probar que se dieron determinados hechos, pero no va a poder probar que mi representado fue el que participó o ejecutó ese hecho, porque pues nosotros la vamos a presentar al tribunal pruebas que indican que él se mantenía en otro lugar, y de esa manera pues de alguna forma llamar la atención del tribunal de lo que se va a presentar, de lo que se va a presentar en ese juicio, no de lo que pasó, porque no se puede dar por sentado lo que ya pasó, porque eso todavía no se ha practicado en el juicio. Eso es un error que a veces se comete, de hablar de cosas como ya ciertas cuando yo todavía eso no se ha practicado en el juicio. Entonces el alegato es hacia futuro. Se recomienda también que en ese alegato sea lo más claro, lo más sencillo, lo más preciso, no estar lleno de argumentos o de cuestiones emotivas, porque no es el momento para eso, no es adecuado. Tampoco hacer promesas que al final usted no va a poder cumplir en el desarrollo de su juicio y le va a salir pues peor al final, porque la contraparte le va a resaltar esos aspectos que usted no logró establecer. Tampoco debe hacer opiniones ni apreciaciones subjetivas. Por eso le digo que debe ser lo más claro, lo más sencillo, lo más preciso. En ese alegato de apertura, cada una de los intervinientes lo que hace es presentar su teoría de caso. Y la teoría de caso es la que usted ya vino construyendo a raíz o en el desarrollo de la investigación. Y en esa teoría de caso es la que usted va a presentar el día del juicio en su alegato de apertura. Esa teoría del caso conlleva
tres elementos que son lo fáctico, que son los hechos, lo jurídico y lo probatorio. Entonces, eso es lo que se va a presentar en ese momento. Ese alegato no es un alegato largo, por eso le decía algo sencillo, dependiendo del caso, pues le pueden dar 15 minutos, 20 minutos. El código no establece exactamente cuántos minutos son, a diferencia del alegato de conclusión, que sí establece que es de 1 hora. Luego de que cada uno haga su alegato, entonces se inicia con la práctica de las pruebas, iniciando con las pruebas del Ministerio Público, luego el querellante si lo hay y luego la defensa. Cada uno de los intervinientes, fiscal, defensa o querellante, escoge el orden en el cual desean practicar la prueba. Si primero quieren ir con la víctima o con un perito o con una prueba documental, entonces escogerán la forma o el orden en el cual van a llevar a cabo la práctica de la prueba. En la práctica de la prueba, obviamente es la parte esencial dentro del juicio, porque es a través de la prueba que la información es el medio, la prueba es el medio idóneo a través del cual entra la información al tribunal de juicio, a través de ese testigo, a través de ese perito, a través de esa prueba documental, a través de esa prueba material. Entonces, se requiere que se utilicen las técnicas de litigación adecuadas para que usted pueda ingresar esa información cumpliéndose el principio de legalidad y el debido proceso. En ese sentido se establecen ciertos parámetros, ciertas técnicas, ciertos requisitos para el momento en que se va a hacer un interrogatorio y un contrainterrogatorio. En el sentido, cuando se hace el interrogatorio, el que hace el interrogatorio es el oferente de la prueba. ¿Qué quiere decir? Si yo soy la que oferto la prueba, yo tengo que interrogarla. Y al interrogarla tengo que cumplir lo que dice el Código Procesal Penal en cuanto a cómo voy a hacer esas preguntas. No puedo hacer preguntas sugerentes, preguntas que le sugieran la respuesta al testigo, porque esas son preguntas prohibidas según el Código Procesal Penal. No le puedo hacer preguntas capciosas, preguntas confusas. Las preguntas tienen que ser claras, amplias, abiertas. El que interroga. El que va a contrainterrogar, o sea, la contraparte, entonces sí puede hacerle preguntas sugerentes, sugestivas, cerradas, pero de ninguna manera puede hacerle preguntas capciosas, ni confusas, ni que afecten su dignidad, ni repetitivas. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque usted tiene que hacer el ejercicio adecuado. ¿Por qué? Porque si yo hago mal mi pregunta, entonces la defensa, que va a estar muy atenta, póngase yo en el ejemplo de un fiscal, hago la pregunta, la defensa va a objetarme y como la pregunta está incorrecta o es prohibida, el juez le va a dar lugar a la objeción y me va a pedir que reformule la pregunta. Y si soy insistente en eso, entonces al final no voy a poder sacar la información de mi testigo. Por eso hay que dominar esas técnicas, es muy importante. De igual manera, la contraparte, si quiere, en el contrainterrogatorio, pero las preguntas son muy confusas, muy capciosas, en vez de ser preguntas cerradas o preguntas sugestivas, son capciosas o confusas o repetitivas. También entonces la contraparte va a hacer la objeción y si el juez la da por válida la objeción, pues va a tener que reformular la pregunta. Entonces, de por sí el juicio lleva a un nivel de estrés alto por todo lo que se va a debatir en ese momento, y que usted no pueda sacar la información porque no esté formulando adecuadamente las preguntas, eso es un problema grave y trae muchas complicaciones, y que inclusive también un tribunal puede que le llame la atención cuando ya usted está siendo reiterativo en hacer preguntas incorrectas o prohibidas. Entonces, eso pues hay que tomarlo en cuenta, hay que dominar esas técnicas. ¿Qué es importante también? La objeción tiene que ser oportuna. Cuando decimos oportuna es que si ya el testigo contestó, ya no es válida la objeción porque ya está extemporánea, porque ya el testigo contestó. El otro momento es si la persona, la contraparte, no ha terminado de hacer la pregunta, usted tampoco puede objetarla porque es que no ha terminado, tiene que esperar que termine para que entonces pueda hacer la objeción. Entonces, por eso es que la objeción tiene que ser oportuna. Terminando la pregunta,
la contraparte, usted haciendo la objeción antes que el testigo conteste. Entonces es un ejercicio también rápido. Entonces uno tiene que estar muy atento al tipo de pregunta para que así también pueda hacer la objeción. Otros aspectos en cuanto a las técnicas en el interrogatorio y el contrainterrogatorio es que se permite también la utilización, si bien está prohibida la lectura, se permite también la utilización de las entrevistas previas que tienen los testigos o los informes que tienen los peritos para refrescarle la memoria cuando se les olvide algo, pero solamente para ese aspecto, no para que lean toda la entrevista, sino, por ejemplo, un número de placa, que la persona dice, bueno, no recuerdo el número de la placa del vehículo, pero yo lo dije en mi entrevista. Eso permite que usted pueda hacer el ejercicio para refrescarle la memoria respecto a ese número de placa. O si la persona dice el número de placa, pero lo dice de forma incorrecta y la contraparte le resalta con la entrevista una contradicción. Ahí se pueden usar las entrevistas. Eso también hay que dominarlo, porque a veces pues los litigantes, bueno, quieren usar las entrevistas, pero no saben cómo es el método adecuado para utilizarlo. Entonces las entrevistas solamente se pueden utilizar para refrescar la memoria, para resaltar o superar una contradicción o para hacer una aclaración. Eso lo pueden ubicar en el artículo 401 del Código Procesal Penal. Son los presupuestos en los cuales se puede utilizar. Es muy bueno, te puede sacar mucha información que el testigo no le esté diciendo o puede resaltar muchas contradicciones que puede tener ese testigo y que a la final usted le puede ayudar para su caso. Entonces, si ven, todo el juicio es una parte como estratégica, por eso les digo que es la fase esencial. Es la fase esencial y estratégica porque es el acabado final donde vamos a presentar una investigación y donde todo tiene que fluir la información de manera correcta, ¿no? Otro aspecto pues importante que les quería resaltar en esa práctica de pruebas, respecto a la parte pericial, pues los peritos también deben ir a declarar, o sea, no solamente los testigos de un caso, policías, víctimas, sino que también los peritos deben ir a declarar por el principio que les hablé de oralidad. Ellos tienen que ir a sustentar en oralidad sus peritajes, establecer cuál es su experiencia, cuál es su conocimiento, cuál es su capacidad, cuáles son los métodos que utilizó para llevar a cabo esa experticia, los métodos científicos, cuáles son los insumos que utilizó, cuáles son las conclusiones a las que llegó, por qué llegó a esas conclusiones. O sea, va a ser cuestionado tanto por la parte oferente, así como por la contraparte. Entonces, ellos tienen que ir y sustentar sus experticias frente al tribunal. Las únicas excepciones que establece nuestro Código Procesal Penal de peritajes que pueden entrar por lectura son el de ADN, el de alcoholemia y el de droga. Esos tres peritajes es la única excepción que establece nuestro Código Procesal Penal que pueden entrar al juicio por lectura, o sea que lo puede leer el fiscal y no necesariamente tiene que llevar al perito. Si lo quiere llevar, lo puede llevar, pero si no, puede entrar por lectura. Pero los demás peritajes, digamos, de una evaluación médico-legal, una evaluación psicológica, una planimetría, todos esos peritajes debe ir el perito a sustentar su experticia y someterse al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los intervinientes. La prueba documental, como les dije, pues en el Código Procesal Penal también se establece en el artículo 379 algunas excepciones de pruebas documentales que pueden ser introducidas al juicio por lectura, entre ellas esas que les acabo de mencionar sobre las periciales, y hay otras como certificaciones, otras pruebas documentales, algunas actas. No todos los documentos que se incorporan en la investigación pueden incorporarse por lectura al juicio, porque existe una prohibición inclusive que no deben ser valorados. Si se admite, digamos que un juez de garantía admitió como prueba documental un documento, pero ese está establecido como prohibido para lectura en juicio, entonces el tribunal de juicio puede que no lo valore, porque va a establecer que es una de las pruebas que no pueden entrar por lectura. Hay documentos que también pueden ser introducidos a través de los mismos testigos, el testigo que lo suscribió, el testigo que tuvo conocimiento sobre él.
Hay unas técnicas también para eso, para los documentos y también para las pruebas materiales que usted va a introducir en un momento dado con un testigo. Ese testigo, antes de uno ponerle de presente esa evidencia material o ese documento, ese testigo debió haber dado cuenta de la información, por ejemplo, en un documento, qué información tiene el documento, cómo tuvo conocimiento de ese documento, quién firmó ese documento, si fue el que lo firmó, de qué se trata. Después que la persona ha hecho todo ese relato, entonces es que usted le pregunta, y si usted vuelve a ver ese documento, ¿usted podría reconocerlo? Sí, ¿y por qué lo reconoce? Bueno, por el contenido, por la firma, por tal cosa. Ah, bueno, entonces ahí uno se lo pone de presente para que él lo reconozca y se hace la validación frente al tribunal sobre eso. En las pruebas materiales, ¿cuáles son las pruebas materiales? Un celular, un arma de fuego, ropa, a veces la ropa también, ropa interior en los casos de delitos sexuales. La persona debe, vamos a decir, un tema de un arma. Bueno, sí, yo fui en persecución de la persona, luego lo aprendí, le hice una requisa y la persona mantenía un arma. ¿Cómo era esa arma? Bueno, una arma calibre 38, color negro, con la cacha color chocolate. ¿Usted qué hizo con esa arma? Bueno, yo una vez la ubiqué, la recolecté, la embalé. ¿Cómo la embaló? Bueno, la embalé en una caja, le puse su cadena de custodia, su rótula, hice las descripciones. Ajá, y si usted vuelve a ver esa evidencia, usted podría reconocerla. Sí, ¿por qué la podría reconocer? Bueno, porque ahí debe estar mi firma, debe estar la descripción que le acabo de dar y yo estoy en la capacidad de reconocerla. Entonces es que uno se la va a poner de presente y le dice, bueno, verifique lo que le acabo de entregar, la persona verifica que ahí está su firma, verifica que está la descripción como ya lo acabo de decir, abre la caja, ve el arma y reconoce el arma. Entonces se hace ahí esa evidencia material, entonces se convierte en prueba material porque ya el testigo lo ha reconocido, pero previamente al reconocimiento lo ha descrito, ha establecido que ha tenido un contacto con él, que tuvo un conocimiento previo sobre él y de esa manera entonces hace el reconocimiento y valida ya como prueba material lo que se está presentando. Entonces, si ven, esa práctica de la prueba es la parte, pues, que de alguna manera esencial en el juicio y que se nos podría complicar en un momento dado y que, pues, se requiere, primero, que los intervinientes, fiscal, querella, defensa, estemos preparados para la audiencia, preparados con toda la información, preparados en lo que son las técnicas para poder sacar la información que se requiere de acuerdo a la teoría de caso que maneja cada uno. Entonces, esa parte, pues, es muy importante. Una vez que se culmine con el alegato, perdón, la práctica de las pruebas de la fiscalía, procede entonces, si hay querellante y tiene pruebas independientes, presentarlas, porque a veces los querellantes lo que hacen es que se adhieren a las pruebas del Ministerio Público, o sea, que hacen suyas también las pruebas del Ministerio Público. Si ellos no tienen más pruebas, entonces se va a practicar las pruebas de la defensa. La defensa entonces presentará sus pruebas de acuerdo al orden que ellos consideran y las técnicas son iguales para todos. O sea, se practican las mismas técnicas del interrogatorio, del contrainterrogatorio, todo lo que ya les he mencionado con las pruebas también de la defensa. Algo aquí importante con el tema de la defensa es que el acusado, si desea declarar, lo puede hacer. Es un derecho que tiene. El que no lo haga no se le puede tomar en consideración como una presunción en su contra ni nada de eso, porque él tiene el derecho de guardar silencio. Si él no quiere declarar, pues no lo hace. Pero si por el contrario él desea declarar y someterse al interrogatorio y contrainterrogatorio, lo puede hacer. En el evento que él tome esa decisión de declarar, entonces él primero se someterá al interrogatorio de la defensa y posteriormente será contrainterrogado por el Ministerio Público para que se pueda ejercer el debido contradictorio. Ese es uno de las situaciones en las cuales el acusado puede declarar. El otro aspecto en el cual él puede hablar ya sería pues la palabra que le dan al finalizar el juicio, donde él ahí sí hace una
digamos, manifestación espontánea, voluntaria, donde él no se va a someter a ningún interrogatorio ni contrainterrogatorio, sino que él va a decir, pues, su sentir o lo que él considera, si considera que es inocente, por qué es inocente, eh, y, y lo manifiesta en su momento. Pero tiene previamente la oportunidad de someterse, si lo desea, pues a rendir un testimonio ante el tribunal. Eso pues es también estrategia, por eso yo les dije que el juicio es estrategia. La defensa puede por estrategia que su defendido declare, pero también por estrategia puede decir que mejor es que no declare. Entonces eso ya es una decisión que tomará en su momento de acuerdo a su teoría de caso. Eh, una vez que se termina la práctica de la prueba, entramos a lo que son los alegatos de conclusión. Como les había indicado, los alegatos de conclusión son por un término de hasta una hora. Algunos tribunales limitan un poquito menos cuando se trate de casos que no conllevan mucha práctica de prueba. Algunos prefieren mantener lo que dice el código, que es una hora. Eh, Eso va a depender pues de cada caso en particular. En el caso del alegato, en el mismo orden que ya les había indicado, fiscalía, querellante, defensa. El alegato de conclusión es, a diferencia del alegato de apertura que les había dicho que era hacia futuro, ya el alegato de conclusión, como la palabra lo dice, conclusión, o sea, es la conclusión del caso. Usted tiene que hacer un análisis de toda la prueba que se practicó en el juicio y establecerle al tribunal de manera convincente y persuasiva por qué debe creer en su teoría de caso, por qué, vamos a poner primero el ejemplo del Ministerio Público, por qué el fiscal establece que esos hechos penalmente relevantes o jurídicamente relevantes han sido probados, porque tal testigo señaló tal cosa, porque tal testigo dice que fue de esa manera, tal testigo hace un señalamiento directo, tal testigo corrobora lo que dice ese testigo y hay un peritaje de morfología donde reconocen a esa persona. Entonces hay que ir analizando toda la prueba. El alegato de conclusión, que también es un error que se comete, no es hacer un resumen de toda la prueba que se practicó en el juicio, de decir, bueno, vino Juan Pérez y dijo tal cosa, vino Luis Martínez y dijo tal cosa, y vino el perito y dijo tal cosa. No, o sea, no es hacer un resumen de la prueba, es poder entrelazar sus hechos jurídicamente relevantes con la calificación jurídica y cada una de esas pruebas, o sea, cómo usted lo pudo probar. La defensa, por su parte, entonces también lo tiene que hacer. No tiene que decir, bueno, es que este testigo dijo tal cosa y el otro testigo dijo tal cosa. No, la defensa tiene que ser claro, decir, bueno, lo que pasa es que a mi representado nadie lo reconoce, a mi representado nadie lo ubica en el lugar de lo hecho, a mi representado nadie lo describe, a mi representado nadie lo identifica, y usted pudo escuchar aquí, señores jueces, que la víctima dijeron que no los podían reconocer, que la policía que atendió el caso no los identificó, que tal, entonces hacer ese recuento, pero de esa forma de análisis entre los hechos y la prueba, pero no como un resumen, porque entonces eso es hasta, digamos, no es ni siquiera atractivo a los jueces que usted le vuelva a repetir todo lo que dijeron los testigos, como si usted estuviese haciendo un resumen del juicio, cuando en realidad lo que tiene que hacer es un análisis argumentativo, persuasivo y convincente de esos hechos que usted quiere probar con toda la prueba que se practicó, y la defensa, por el contrario, pues desacreditar también con, eh, con la prueba practicada de que no logró superar o quebrantar el estado de inocencia de su representado. Entonces, esa parte pues es muy importante que se pueda tener en cuenta para cuando se hace el alegato de conclusión. Es un alegato más fuerte, que conlleva más tiempo por eso mismo. Y también hay que analizar el derecho, también porque usted probó eh, el tipo penal que usted está señalando, porque se dio con violencia, porque golpearon a la persona, porque hubieron armas. O sea, usted tiene que establecer todo eso que lo dijo tal testigo. Usted puede señalar, por ejemplo, bueno, este es un robo agravado
con la utilización del arma. Ustedes escucharon al testigo fulano y tal que dijo que la persona lo amenazó con un arma, que las víctimas fueron golpeadas, la víctima señaló que fue golpeada, también el médico estableció que la víctima tiene una lesión de tal y tal cosa. Entonces es hacer ese análisis mencionando lo que usted quiere probar, mencionando entonces la prueba con lo cual usted efectivamente logró probar esa proposición fáctica que ha establecido. Entonces, esa es la parte pues medular de poder convencer al tribunal con ese alegato suyo de conclusión de que lo que se practicó en el juicio logró efectivamente, esa prueba que se practicó en el juicio, logró probar efectivamente su teoría de caso, tanto la fiscalía como la defensa. Y el querellante, pues sí, también sí hay querellante dentro de la audiencia o de la audiencia del juicio oral. Una vez que se terminan los alegatos de conclusión, hay un término para una réplica. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. La réplica, vamos a poner el ejemplo fiscal-defensa para que sea más fácil. La fiscalía hace su alegato de conclusión, la defensa hace su alegato de conclusión, viene la réplica para la fiscalía, que puede ser de unos 5 minutos. La réplica suya es para, como lo dice la palabra, replicar lo que la defensa indicó en su alegato de conclusión, no para que usted introduzca algún tema nuevo, algo que a usted se le olvidó en el alegato de conclusión y que usted no señaló, no, es replicar algo el alegato de conclusión de la defensa. Igual la defensa tiene que replicar sobre lo último que señaló la fiscalía en su réplica. No es traer argumentos nuevos, no es traer argumentos que usted se le pasó o se le olvidó en su momento cuando le tocó o le correspondió su intervención, sino es pues replicar lo último que se ha dicho. Y la última palabra pues la tiene la defensa porque es el último que le corresponde hablar en su momento. Una vez que se terminen con los alegatos de conclusión, las réplicas que ya le indiqué, entonces el tribunal indica o pregunta que si la víctima está presente y si está presente si desea dirigirse al tribunal. Tiene un periodo de hasta 15 minutos para hablarle al tribunal. No es una declaración, no es un testimonio, es una manifestación que hace la víctima hacia el tribunal. En ese momento la víctima puede decir lo que quiera, porque eso es voluntario, nadie le hace ninguna pregunta. La víctima puede decir, bueno, yo vengo aquí porque yo quiero justicia, o yo vine porque esto me ha traído muchos problemas. O sea, las víctimas dicen, eso es como un desahogo que ellos les dan en ese momento y establece el código, por eso es una manifestación espontánea, voluntaria. O sea, la víctima dice, hay muchos que se limitan a pedir justicia porque quieren que se haga justicia, que no están ahí por otro motivo, sino por querer que se haga justicia en su caso. Cuando termina la víctima de hablar, entonces el tribunal le da la palabra al acusado en los mismos términos, le dice, usted quiere dirigirse al tribunal, ya habló con su defensa, sí, me quiero dirigir. Entonces, la persona se dirige al tribunal también de manera espontánea, nadie le hace ninguna pregunta, sino él dice lo que él requiere decir. Posiblemente, previo a ello, ya había conversado con la defensa para ver si de qué era lo que quería dirigirse al tribunal. Y bueno, por lo general y la experiencia que tenemos, siempre ellos señalan, bueno, yo no estaba ahí, yo no tengo nada que ver con eso, yo soy inocente. Básicamente son cosas que ellos, o a veces ellos quieren aclarar cosas que escucharon en el juicio, de que no es cierto lo que dijo la testigo esta, quieren hacer algunas aclaraciones. Eso es permitido porque ellos tienen el derecho de hacerlo en ese momento. Una vez que él termina de hablar, él es el que tiene la última palabra, como se los había dicho ya en este caso, primero la víctima, después el acusado. Cuando concluye, entonces el tribunal se retira a hacer la deliberación. La deliberación, el Código Procesal Penal establece que el término para la deliberación es de hasta 24 horas. No necesariamente se toman las 24 horas. Eso va a depender de cada caso. Hay casos que toman 2 horas, 3 horas para deliberar, 4 horas, 5 horas, y en algunos sí, obviamente se toman más tiempo,
que inclusive podría ir hasta el término que establece el Código Procesal Penal, pero eso va a depender de la complejidad del caso, del volumen de las pruebas practicadas, o sea, va a depender de otros aspectos. El tribunal se va a deliberar, ellos nos dan una hora promedio, a veces la cumplen, a veces se demoran un poquito más, pero siempre nos dan una hora promedio, por ejemplo, bueno, aquí tenemos que estar a las 9 de la noche para el sentido del fallo. Y pues a esa hora tenemos que estar todos los intervinientes para escuchar el sentido de fallo. Aquí es importante y presten la atención, el sentido de fallo es lo que se da concluido el juicio, no la sentencia. Se da un sentido del fallo. ¿Cuál es el sentido del fallo? Una vez que el tribunal delibera, viene nuevamente se incorpora nuevamente a la audiencia y emite o establece cuál es su sentido del fallo, que puede ser culpable o puede ser no culpable, dependiendo pues la valoración que ellos han dado en ese momento. Ahí ellos hacen como un pequeño extracto de la prueba practicada en el juicio. ¿Por qué consideraron no culpable o por qué consideraron culpable? Eso ya cuando dicta la sentencia es que ellos entonces hacen un análisis más profundo y más amplio de toda la prueba, pero en el sentido de fallo solamente es como un pequeño extracto de lo que los llevó a ellos, de las pruebas más relevantes que los llevaron a ellos a tomar esa decisión de no culpable o de culpable. Una vez emiten la decisión, pueden darse dos situaciones. Aquí voy más rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo. Una vez se emite el sentido de fallo, hay dos situaciones. Uno, si el sentido de fallo es no culpable, se fija inmediatamente la fecha de la audiencia para la lectura de la sentencia, que debe ser dentro del término de 10 días a partir de ese momento. Se fija esa fecha, así que usted tiene que comparecer a esa nueva fecha para escuchar entonces toda la sentencia completa con toda la valoración de la prueba que haga el tribunal. Número 2, ¿cuál es la otra situación? Si en ese momento del sentido de fallo el mismo es de carácter culpable, o sea, de culpabilidad, entonces en ese caso, de manera inmediata, se solicita que se abra el debate para la dosificación de la pena, es decir, para pedir la dosificación o la individualización de la pena. El Ministerio Público va a sustentar porque está pidiendo una pena de 12 años, cuáles son las agravantes que hay, por qué se llegó a esa pena, si hay antecedentes penales. La defensa, por el contrario, entonces pedirá la pena mínima, las atenuantes que se deban de reconocer, entonces se hace ese debate respecto a la dosificación de pena. También en ese momento, si hay querellante y el mismo interpuso en tiempo oportuno la acción resarcitoria, también se puede debatir en ese momento el tema de los daños y perjuicios. Inclusive en ese momento se pueden practicar pruebas para determinar los daños y perjuicios y también se pueden practicar pruebas referentes a los antecedentes del acusado que se pueden presentar en ese momento de esa audiencia de individualización de la pena. Entonces, pero en ese momento los jueces no se van a pronunciar sobre la pena tampoco, sino que lo van a hacer en la sentencia. Ellos solamente nos van a escuchar a nosotros. Y ahí pues fijan también la fecha de lectura de sentencia, que no debe ser superior a 10 días desde el día en que se emite ese sentido de fallo. El día de la sentencia, y eso también tienen que tomarlo en cuenta, que se lee la sentencia, es ese día, a partir de ese día, que se pueden anunciar los recursos, porque ese es otro tema que a veces también se equivoca. El día que dan el sentido de fallo, a veces hay abogados que interponen inmediatamente el recurso. Ese no es el momento procesal indicado para hacerlo. El momento procesal indicado para anunciar el recurso es el día que se lee la sentencia. El día que se le da lectura a la sentencia es que se puede anunciar ese día el recurso o se puede anunciar hasta 2 días, tiene para anunciar. Pero para sustentarlo tiene 10 días a partir de que se lee la sentencia. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. La sentencia que emite el tribunal tiene que cumplir con unos requisitos.
que se establecen en el artículo 427 del Código Procesal Penal. Los jueces tienen que cumplir con esos requisitos, los datos de la persona, la fecha del número de sentencia, la fecha de la sentencia, el tribunal, el nombre de los jueces, los hechos objeto de la acusación, los hechos que han sido probados, la valoración de la prueba. Es importantísimo que el tribunal les coloque la valoración de la prueba, porque de eso va a depender de que uno de los intervinientes pues pueda anunciar recursos si no está de acuerdo con lo que se ha plasmado. Entonces, todo eso va a ser examinado, tiene que fundamentar, motivar su decisión, su valoración de la prueba, el análisis jurídico también, todo eso tiene que hacer, por eso las sentencias son más extensas, por eso es que no pueden dictar sentencia al mismo día que dan el sentido de fallo, porque ya la sentencia tiene más complejidad, tiene más requisitos, y por eso es que se fija un término de hasta 10 días para que ellos puedan tener el tiempo de redactar la sentencia, que cumpla con todos los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal. Entonces, ahí terminaría esa primera parte del juicio, como les había dicho, alegato de apertura, práctica de pruebas, alegato de conclusión. Luego viene y se escucha a la víctima, si quiere hablar y si está presente. Luego al acusado también si quiere hablar y si está presente. Luego viene la deliberación, después de que delibera el tribunal, o sea que se retiran de manera, eso es importante también, el tribunal se retira de manera ininterrumpida, o sea que no es que el tribunal se va y después regresa, no, sino que ellos se van a deliberar de manera ininterrumpida hasta que tengan su decisión. Una vez tienen su decisión, regresan al tribunal, dan el sentido del fallo, solamente el sentido del fallo, y posteriormente, si es condenatorio, se hace la discusión de la dosificación de la pena. Si hay acción resarcitoria, también se debate sobre la acción resarcitoria, y se fija la fecha de la lectura de la sentencia. Si es absolutorio, pues ya no hay que hacer ningún debate de pena, porque obviamente no hay culpabilidad, y tampoco se puede debatir acción civil, entonces se tiene que esperar hasta la sentencia para ver qué recurso usted va a interponer. En este caso, entonces, podría ser un recurso de anulación, un recurso de casación, dependiendo pues cuál es la causal que usted considere que es la que es adecuada pues al caso, a la sentencia, al juicio, y entonces ya usted tomará pues esa decisión. Pero el recurso debe anunciarlo, ya le dije que el día de la lectura de la sentencia o a los 2 días de leída la sentencia, para que eso también les quede claro. Si ustedes ven, la fase del juicio oral es una audiencia, no es como la fase de investigación que tiene 6 meses, que tiene un periodo preliminar, después la fase formal que son 6 meses, que lleva un sinnúmero de cosas. El juicio oral, la fase de juicio oral es una audiencia, solamente que es la complejidad de la misma, porque lleva varias etapas. Pero un juicio oral, dependiendo la cantidad de testigos, se puede evacuar en un día, en 2, en 3, en 5, en un mes. Eso va a depender de cada caso. Entonces, puede ser 3 días, 4 días, 5 días, pero eso va a depender de la complejidad del caso, de la cantidad de pruebas, de la cantidad de abogados también, porque a veces cuando hay varios acusados, varios abogados, demora en ese ejercicio de interrogatorio y contrainterrogatorio. Y un testigo puede demorarse hasta 1 o 2 horas rindiendo un testimonio, eh, por la complejidad. Entonces, y porque debe garantizarse que exista ese contradictorio. Y si la defensa quiere hacerle preguntas, la fiscalía quiere hacerle preguntas, pues, y las preguntas son pertinentes, como les decía, apropiadas, pues hay que, lo que el tribunal no va a permitir es preguntas repetitivas, impertinentes, no guardan relación con el caso. Esas son las preguntas, pues, que en un momento dado no se permitiría. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta aquí en, en el escrito. Bueno, me dijeron que eran 45 minutos y creo que
me ha ajustado a los 45 minutos, la verdad, les he tratado de explicar todo lo que conlleva el juicio oral, todas las etapas, lo importante de cada una de las etapas que lleva el juicio oral, eh, lo importante también en el juicio, ya se los dije, el juicio es la fase esencial del proceso, es donde se decide la culpabilidad o no de una persona, es un escenario estratégico, tiene que haber mucha estrategia por parte de los litigantes, de cómo plantear su teoría de caso, de cómo ordenar su prueba, de cómo practicar su prueba, de cómo hacer las preguntas, de estar preparados para los testigos de la contraparte, de cómo hacer su alegato de conclusión de manera convincente. Hay que manejar las técnicas de litigación, que es algo que se ve que a veces no se domina, como les dije, el de refrescar memoria, de poder utilizar alguna entrevista para refrescar memoria, para resaltar alguna contradicción, para las evidencias materiales. Entonces, la forma de preguntar también, las objeciones, todo eso hay que dominarlo para que la información pueda fluir, pueda entrar, pueda el tribunal tener conocimiento. Mire, puede pasar de que usted le objeten tanto sus preguntas, que son preguntas prohibidas según lo que establece el Código Procesal Penal, y que usted no logre sacarle información a ese testigo. Eso sería lo peor que uno le pudiese pasar. Entonces, por eso hay que pues prepararse bien, adecuadamente, y de esa manera pues poder estar preparados pues para poder sacar la información y que la información llegue al tribunal. Entonces hay que dominar esas técnicas. No es fácil, nosotros no estábamos acostumbrados a un sistema así en oralidad, en contradicción, más estratégico, más ágil. Pues estábamos acostumbrados más al tema de lo escrito, entonces poco a poco tenemos que ir adaptándonos pues a este sistema como es, a cómo se desarrolla el juicio oral y pues a cada una de esas estrategias de litigación que tenemos que dominar. Entonces, bueno, he visto que están saludando acá, pero no he visto que nadie, no he leído que hayan hecho alguna pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver, dice, si la víctima no se encuentra el día del juicio de acusación y estaba debidamente notificado, se cae el proceso. Eso va a depender. Si la víctima no va al juicio y la víctima es esencial, puede que sí no se pueda sustentar el caso por falta de comparecencia de la víctima. Pero también el código nos permite que le podamos pedir al tribunal la conducción de aquel testigo, cualquier testigo, víctima, perito o cualquier testigo que no comparezca al juicio, le podamos pedir la conducción para que la policía pues lo conduzca hasta el tribunal y pueda rendir su testimonio. Otra pregunta que dice es, lo, ajá, lo que dice es que si pueden hablar al final, o sea, la víctima puede decidir quedarse hasta el final del juicio. Esa es una decisión de ellos después que declara. Si ella se quiere ir porque ella no quiere estar en el juicio, pues ella se puede ir. Si ella está cuando finaliza el juicio el juez le da la palabra para que ella hable, ella quiere hablar, ella lo puede hacer. El acusado siempre va a estar presente porque él tiene que estar presente hasta el final. La decisión de hablar o no hablar ya es de él, pero él sí tiene que estar presente, el acusado tiene que estar presente y en este caso, en la actualidad lo estamos haciendo a través de medios tecnológicos cuando ellos están detenidos, pero siempre están presentes. Eh, Cuando se da el sentido de fallo es cuando se puede hablar sobre la acción resarcitoria. Sí, pero recuerden que la acción resarcitoria tiene que haberse interpuesto en fase intermedia, porque es hasta la fase intermedia. Solamente en el sentido de fallo se va a discutir sobre el tema de las pruebas que usted cuente para la acción resarcitoria, pero usted debió haberse primero admitido como querellante, haber presentado su acusación autónoma o su acusación o su adhesión a la acusación y haber presentado también la acción
civil en qué consistía la acción resarcitoria. Si no lo ha presentado usted en el juicio, entonces no puede ir a pelear eso. Déjenme ver para ver otra pregunta antes de que terminemos. Ajá, bueno, esas fueron las preguntas que pude ver aquí. Eh, ya les digo, o sea, la presencia de la víctima evidentemente es, en muchos casos, es indispensable, o sea, se requiere necesariamente la presencia de la víctima. Si la víctima no comparece al juicio, hay que buscar pues otros mecanismos para poder comparecer. Y en algunos casos, pues, si no comparece y no es ubicable, pues va a ser difícil que se pueda sustentar el caso en juicio. Eh, y la última palabra es algo opcional. O sea, si la defensa está, perdón, si la víctima está, el tribunal le pregunta si se quiere dirigir hacia el tribunal y está en la opción de hacerlo. Y, eh, y si no está, obviamente eso continúa. Dice, un testigo perito puede utilizar medios tecnológicos para participar en el juicio, por ejemplo, personas de riesgo en temas de pandemia. Exactamente. Eso lo estamos haciendo en la actualidad, en los casos en los cuales los testigos están en algún tipo de riesgo, vulnerabilidad por su edad, por enfermedades, tanto testigos como peritos, se ha estado solicitando al tribunal de que esos testigos o peritos sean evacuados por medios tecnológicos. Y como les dije al principio de la conferencia, eso no afecta el principio de inmediación porque la defensa puede tener la inmediación, el tribunal tiene la inmediación con el testigo a través de medios tecnológicos y se ejerce también el derecho de defensa y del contradictorio. Así que sí se pueden practicar por medios tecnológicos y lo hemos estado haciendo así acá en Panamá cuando son testigos pues vulnerables y que se puede justificar de que pueda haber un peligro para ellos por el tema de la pandemia. Cuando se da la sentencia, se habla de la individualización de la pena. Cuando se da la sentencia, se habla de la individualización de la pena. Si el sentido del fallo es condenatorio, inmediatamente el fiscal levanta la mano y pide que se abra el debate para la dosificación de la pena. Se hace de manera inmediata. Si es condenatorio, obviamente. Acá el licenciado Campbell me pregunta qué recomendación para los peritos para su mejor sustentación de su dictamen. Obviamente la preparación, el perito debe prepararse, igual que se preparan los fiscales, la defensa, el perito debe prepararse para sustentar su experticia, debe prepararse para poder explicar cuáles fueron las metodologías que utilizó, cuáles fueron los insumos que utilizó, las herramientas, por qué llegó a esas conclusiones y poder de esa manera enfrentar el interrogatorio y el contrainterrogatorio, o sea que lo que conlleva la mejor presentación es una buena preparación. Bueno, yo creo que ahora sí se me terminó el tiempo, entonces le doy las gracias a todos por la atención brindada y sobre todo le doy las gracias al grupo guía por darme esta oportunidad. Sé que es un tema bastante complejo, he tenido que ir bastante rápido, pero creo que les llegó un poco la información de lo que se quería, de lo fundamental. Entonces, saludos a todos, a la licenciada, la juez, la licenciada Monfante, muchas gracias, a la licenciada Bianca también del grupo guía, al licenciado Chan, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Bendiciones.